En el ejercicio 7 os hablaba de un disco con dos zonas, ¿vale? Concretamente el disco decía que tenía 4 cabezas, 8.192 cilindros, los cuales se repartían a partes iguales entre una zona 0 y una zona 1. Cada pista, recordad que tenía sectores, en este caso, según nos dice el enunciado, de 2048 bytes, y nos dice el enunciado también finalmente que el disco gira pues a 6.000 revoluciones por minuto. Entonces recordad que las características que tenía la división por zona es que todas las pistas de cada zona tenían exactamente el mismo número de sectores, ¿vale? Todas las pistas de la zona 1 van a tener el mismo número de sectores y todas las pistas de la zona 0 entre sí van a tener también el mismo número de sectores. Bien, entonces nos pedían en el apartado A que calculásemos el número de sectores que tenía cada pista para cada una de las dos zonas, sabiendo que las tasas de transferencia que se alcanzaban leyendo una pista de la zona 0 pues era de 400 megabytes por segundo y leyendo una pista de la zona 1 de 300 megabytes por segundo, ¿vale? Siendo los megabytes en este caso potencia de 2. Bien, recordad que planteábamos una sencilla regla de 3. 6.000 revoluciones por minuto, recordad que significaban 6.000 vueltas por minuto por parte del disco, o lo que es lo mismo, 6.000 vueltas en 60 segundos. Entonces, planteando una sencilla regla de 3, podemos ver el tiempo, ¿vale? En segundos que se tarda en dar una vuelta completa. Simplemente, si para dar 6.000 vueltas el disco tarda 60 segundos, pues para dar una vuelta tardará X. Despejamos X y obtenemos que el tiempo necesario para dar una sola vuelta es de 0,01 segundos. Bien, si miráis a través de este dato la tasa de transferencia leyendo una pista de la zona 0, 400 megabytes por segundo, daos cuenta que nosotros podemos utilizarlo para calcular el tamaño que tiene cada una de las pistas de la zona 0. ¿Cómo? Pues si sabemos que leyendo una pista en la zona 0 la tasa de transferencia es de 400 megabytes por segundo, fijaos, sabemos el tiempo que se tarda en dar una vuelta, pues básicamente el tamaño de la pista pues será, fijaos, la cantidad de datos que se transfieren, ¿vale? Mientras se da una vuelta completa. Bien, con lo cual para calcular el tamaño de pista de la zona 0, lo único que tenemos es que volver a plantear una sencilla regla de 3. Mirad, si en un segundo, a partir de la tasa de transferencia, si en un segundo se transfieren 400 megas, en el tiempo necesario para dar una vuelta, que es 0,01 segundos, pues se transferirán X. ¿De acuerdo? Si despejamos de aquí, pues vemos cómo la cantidad de datos transferidas en una vuelta para la zona 0 es de 4.194.304 bytes o lo que es lo mismo 2.048 sectores. Si hacemos lo mismo para la zona 1, es decir, planteamos esa sencilla regla de 3, obtendremos también el tamaño en sectores de las pistas pues para esa zona 1, simplemente repitiendo la misma operación, ¿vale? Es decir, si en un segundo, fijaos, se transfieren 300 megas, en 0,01 segundos se van a transferir X, ¿vale? Que operando, despejando de ahí el X, nos sale, fijaos que son 3.145.728 bytes, o dividiendo entre el tamaño de sector, ¿vale? Recordad que en este caso estamos trabajando con sectores de 2K, ¿vale? Dividiendo entre el tamaño del sector, estamos hablando de 1.536 sectores, ¿vale? Que es lo que nos pedía en el apartado A. Bien, el apartado B lo que nos dice es que calculemos el tamaño total del disco en bytes o múltiplo de bytes, ¿vale? Entonces, el tamaño total del disco, ¿a quién es igual? Pues obviamente al tamaño de la zona 0 más el tamaño de la zona 1, por ejemplo, estos tamaños en bytes. El tamaño de la zona 0, si recordáis, lo podemos calcular directamente a partir del número de cilindros de la zona 0 por el tamaño de cada uno de los cilindros en esa zona 0. ¿Vale? Entonces, número de cilindros de la zona 0, pues recordad que los 8.192 cilindros que tiene el disco, ¿vale? Según nos dice el enunciado, se reparten a partes iguales entre las dos zonas, ¿vale? Con lo cual, fijaos, dividiéndose 8.192 entre 2, obtenemos
el número de cilindros de la zona 0 y también de la zona 1, ¿vale? 4096 cilindros por cada una de las dos zonas. En cuanto al tamaño del cilindro de la zona 0, pues es el resultado de multiplicar el número de cabezas que tiene el disco, que van a ser 4, por el tamaño de cada una de las pistas de la zona 0. El tamaño de la pista de la zona 0, recordad que es lo que hemos calculado aquí, 2048 sectores o 4.194.304 bytes. ¿Vale? Pues haciendo la multiplicación, fijaos, 4 por los 2048 sectores, pues obtenemos que cada cilindro de la zona 0 son 8.192 sectores. ¿Vale? Entonces, multiplicando, fijaos, estos 8.192 sectores por 4.096, obtenemos el tamaño en sectores de la zona 0, 33.554.432 sectores. ¿De acuerdo? Para la zona 1 haríamos exactamente lo mismo, ¿vale? Es decir, fijaos, el tamaño de la zona 1 pues sería el número de cilindros de la zona 1, que sabemos que es 4096, por el tamaño en cilindros de la zona 1. De nuevo, el tamaño en cilindros de la zona 1 sería el número de cabezas, que son 4, por el tamaño de cada una de las pistas de esa zona 1, que en este caso son 1536 sectores. ¿Vale? Entonces, si multiplicamos 4 por 1536, obtenemos que, fijaos, cada cilindro en la zona 1 son 6.144 sectores. ¿Vale? Si multiplicamos estos 6.144 sectores por 4.096, pues obtenemos el tamaño total de la zona 1 en sectores, 25.165.824. Sumando, fijaos, este tamaño en sectores, ¿vale? Los tamaños en sectores de la zona 0, tamaños en sectores de la zona 1 y multiplicando por 2048, que es el tamaño del sector, ¿vale? Fijaos, aquí estoy sumando el tamaño en sectores de estas dos zonas, ¿vale? Y multiplico por 2048, pues nos saldría, fijaos, una cantidad bastante grande que dividiendo entre 2 elevado a 30, esta cantidad la divido entre 2 elevado a 30, obtengo un tamaño de 112 gigabytes, ¿vale? El tamaño total del disco es de 112 gigabytes. Bien, el último apartado, que es quizás un poquito el más complejo, ¿vale? Consiste en calcular la posición exacta en el disco, es decir, por posición exacta significa zona, cilindro, pista y sector dentro de la pista de lo que serían dos bloques lógicos. Concretamente nos dan dos direcciones de bloques lógicos, ¿vale? El bloque lógico 16.231.707 y el bloque lógico 17.654.301. Nos dicen que cada bloque lógico, fijaos, tiene un tamaño de 4.096 bytes, o lo que es lo mismo, si sabemos que los sectores son de 2048 bytes, daos cuenta que cada bloque lógico son dos sectores, ¿vale? Veis que cada bloque lógico está formado por dos sectores. ¿Bien? Entonces, para cada uno de estos bloques lógicos tenemos que decir, primero, en qué zona están, si es zona 0 o zona 1, ¿vale? Segundo, en qué cilindro están dentro de la zona correspondiente, ¿vale? Después, ¿en qué pista dentro del cilindro? Recordad que cada cilindro son 4 cabezas las que tenemos en el disco, por tanto, cada cilindro está formado por 4 pistas, ¿vale? Pista 0, pista 1, pista 2 y pista 3. Y luego el sector, ¿vale? En este caso van a ser dos sectores. ¿De acuerdo? Porque cada bloque lógico, según hemos dicho, son 4.096 bytes, por tanto son dos sectores los que configuran o los que necesitamos para poder almacenar cada bloque lógico. Bien, lo primero que hacemos es hacernos un pequeño mapa del disco. Concretamente, fijaos, para cada una de las zonas vamos a poner cuál es el bloque lógico primero que encontramos en esa zona, lo que llamamos bloque lógico de inicio, y lo que sería el bloque lógico de fin, que es el último dentro de la zona. ¿Cómo hacemos esto? Pues simplemente prestando atención al tamaño que tiene cada zona en bloques lógicos que podemos calcular fácilmente pues a partir del tamaño de la zona en sectores. Recordad que aquí tenemos el tamaño de la zona 0 en sectores y aquí tenemos el tamaño de la zona 1 en sectores, ¿vale? Si dividimos esto entre dos, pues obtendremos los tamaños de la zona 0 y zona 1 respectivamente en bloques lógicos. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos,
La zona 0 es la más exterior, ¿vale? Comienza por lo que sería el bloque lógico 0, almacena el bloque lógico 0, y el último bloque lógico que almacena, pues es el tamaño de la zona 0 en sectores, dividido entre 2, menos 1, porque empezamos a numerar los bloques lógicos desde 0, ¿vale? Tamaño de la zona 0 en sectores, este de aquí, 33.554.432, dividido entre 2, y a todo eso le resto 1. Por tanto, fijaos que el bloque lógico de fin es el 16.777.215. La zona 1 comienza cuando termina la 0. Por tanto, fijaos que el primer bloque lógico de la zona 1 es el 16.777.216. ¿Y hasta dónde llega la zona 1? Pues tened en cuenta que este es su tamaño. Por tanto, si este es el tamaño en sectores, si dividimos esto entre 2, tenemos el tamaño en bloque lógico, y si le quitamos 1, pues tenemos el último bloque lógico que pertenece a esa zona 1, ¿vale? Es decir, fijaos, simplemente dividimos esto entre 2, ¿vale? Le sumamos esto de aquí y restamos 1, ¿vale? Entonces, daos cuenta, nosotros sabemos que la zona 0 comprende desde el bloque lógico 0 hasta el bloque lógico 16.777.215. Y la zona 1 desde el bloque lógico 16.777.216 hasta el 29.360.127. Daos cuenta, a partir de las direcciones de estos dos bloques lógicos, nosotros ya sabemos a qué zona pertenece, ¿verdad? El primer el primer bloque lógico, 16.231.707, está en la zona 0, mientras que el segundo bloque lógico, 17.654.301, cae en la zona 1. Bueno, pues ya tenemos el primero de los valores que hay que calcular. Solo nos falta ahora calcular cilindro, pista y sector. Vamos a hacerlo, es sencillo. Venga, empezamos con el bloque lógico 16.231.707. Sabemos, lo hemos calculado antes, ¿vale? Que el tamaño del cilindro en la zona 0, recordad, lo hemos calculado aquí, son 8.192 sectores. Dividiendo entre 2, obtenemos el tamaño en bloques lógicos. Bien, también calculamos en el apartado A el tamaño de cada una de las pistas de la zona 0. Recordad, 2.048 sectores, dividiendo entre 2, 1.024 bloques lógicos. Por tanto, daos cuenta, si cogemos la dirección del bloque lógico y dividimos entre el tamaño del cilindro en bloques lógicos, el cociente nos da el cilindro dentro de la zona 0 donde está ese bloque lógico, ¿vale? Y el resto lo vamos a utilizar para, el resto de la división, lo vamos a utilizar para calcular la pista y para calcular pues el bloque, en este caso lógico, dentro de la pista. Entonces, venga, haciendo la división 16.231.707 entre 4.096 y quedándonos con el cociente, daos cuenta, el cociente de esa división es 3.962, que es precisamente el cilindro donde se encuentra este bloque lógico. El resto sería 3.355, ¿vale? Que vamos a dividir entre, daos cuenta, el tamaño de pista en bloques lógicos. Cada pista son 1.024 bloques lógicos. Entonces, si dividimos, en este caso, los 3.355 entre 1.024 bloques lógicos por pista, lo que nos va a dar el cociente de esa división es la pista dentro del cilindro, y el resto de la división va a ser el desplazamiento dentro de la pista, o lo que es lo mismo, el bloque lógico dentro de la pista. Entonces hacemos la división y obtenemos, fijaos que el cociente es 3. Bueno, pues esa es la pista, es decir, dentro del cilindro 3.962, ¿vale? El bloque lógico que buscamos, el 16.231.707, está en la pista 3. ¿Vale? Y dentro de esa pista 3 es el bloque lógico 283. ¿Vale? Es el bloque lógico 283 dentro de la pista 3 del cilindro 3.962 de la zona 0. ¿Vale? Entonces, ¿qué sectores ocupa? Pues simplemente si multiplicáis por 2 el 283, porque cada bloque lógico son 2 sectores, ¿vale? Obtenemos el 566 y el 567, que es el siguiente, ¿vale? Entonces, fijaos, en resumen, este bloque lógico 16.231.707 está en la zona 0, cilindro
3.962, pista 3, y los sectores son el 566 y el 567. ¿Vale? Esta sería la respuesta que tendríamos que dar. Para el bloque lógico 17.654.301, pues a partir del mapa que nos hicimos aquí, nosotros sabemos obviamente que cae en la zona 1, ¿vale? Ya tenemos el primer dato. Tenemos que considerar que el tamaño de cilindro de la zona 1 lo calculamos anteriormente, ¿vale? Lo calculamos aquí. El tamaño de cilindro nos salían 6.144 sectores, que dividiendo entre 2, ¿vale? Nos da un total de 3.072 bloques lógicos. Bien, el tamaño de pista en la zona 1, ¿vale? A ver, esto no está bien, ahora lo corrijo y así lo dejo bien. ¿Vale? El tamaño de pista en la zona 1, pues lo calculamos en el apartado A, ¿vale? Recordad que lo calculábamos aquí, 1.536 sectores. Pasándolo a bloques lógicos, que es dividir entre 2, pues tenemos 768 bloques lógicos. Entonces, lo primero que hacemos es, fijaos, ya sabemos que está en la zona 1, pues lo que tenemos que hacer es calcular el desplazamiento del bloque lógico desde lo que sería el primer bloque de la zona 1. Entonces, la zona 1 comienza en el bloque 16.777.216. Entonces, lo que tenemos que hacer es restarle a este 17.654.301 precisamente esto de aquí, 16.777.216. Y eso nos va a dar, fijaos, la posición dentro ya de la zona 1, ¿vale? Hacemos la resta, ¿vale? Y nos queda, fijaos que dentro de la zona 1 estamos hablando del bloque 877.085. Y lo que tenemos que hacer a continuación es lo mismo que antes. Es decir, para encontrar el cilindro, pues simplemente dividimos entre el tamaño del cilindro en la zona 1 y el cociente de la división es precisamente el cilindro. Y para encontrar la pista y luego después lo que serían los sectores, pues simplemente el resto de esa primera división la dividiremos entre el tamaño de pista de la zona 1. Entonces, mirad, dividimos ese 877.085 entre el tamaño de cilindro de la zona 1, 3.072. El cociente de la división es 285, que es precisamente el cilindro donde cae este bloque lógico. Bien, y el resto de la división lo vamos a utilizar para dividirlo entre el tamaño de pista de la zona 1, es decir, 768. De nuevo, el cociente de esta división es la pista dentro del cilindro, en este caso, fijaos, pista 2, ¿vale? Y el resto de la división es el bloque lógico dentro de la pista, bloque lógico 29. De la misma manera, multiplicando por 2, ¿vale? Obtenemos los sectores que almacenan ese bloque lógico, ¿vale? El 58 y el 59, ¿vale? Por tanto, para, en este caso, el bloque lógico 17.654.301, la respuesta sería, mira, está en la zona 1, en el cilindro 285 de esa zona 1, ¿vale? En la pista 2 de ese cilindro y en los sectores 58 y 59 de esa pista, ¿vale? De esta manera, bueno, pues tendríamos resuelto el ejercicio.